Mucho antes de que la Biblia fuera finalizada, existía un libro que contaba una historia diferente. Una historia de ángeles, conocimiento prohibido y un mundo que no era el mismo. El libro de Enoc fue en su momento ampliamente leído por las primeras comunidades. Sin embargo, con el tiempo fue prohibido y olvidado por la mayoría. Pero, ¿y si su eliminación no fue un accidente? Este antiguo texto habla de seres celestiales expulsados de los cielos, de conocimientos que la humanidad nunca debió poseer y de una versión de la historia humana distinta a todo lo que se nos ha enseñado. En este documental, exploramos el prohibido libro de Enoc y por qué muchos dicen que contiene la verdadera historia de la humanidad. El libro de Enoc es uno de los textos más inusuales y debatidos del mundo antiguo. Aunque a menudo se lo menciona como un único libro, en realidad existen 3 escritos diferentes que llevan este nombre: Primer Enoc, Segundo Enoc y Tercer Enoc. Cada una de estas obras fue escrita en un período distinto, en una región distinta, y refleja un trasfondo religioso e histórico único. Cuando hoy en día la gente se refiere al libro de Enoc, casi siempre habla del primer libro de Enoc. Es el más antiguo, el más extenso y, por mucho, el más conocido de los 3. Los otros 2 libros, Segundo Enoc, también conocido como Enoc eslavo, y Tercer Enoc, o Enoc hebreo, fueron escritos siglos más tarde. Siguen diferentes tradiciones teológicas y no son secuelas directas, aunque comparten ciertos temas. Enoc es un antiguo texto religioso judío. Está escrito con la voz de la figura bíblica Enoc, un hombre mencionado brevemente en el libro del Génesis. La obra afirma presentar visiones y conocimientos revelados a Enoc antes del gran diluvio, ofreciendo percepciones sobre secretos divinos que estuvieron ocultos a la mayor parte de la humanidad. El libro es considerado un ejemplo de literatura apocalíptica, un género común entre los escritos judíos desde el siglo III antes de C hasta el siglo I después de Cristo. C. En este estilo de escritura, un individuo elegido recibe conocimiento secreto de una fuente divina, a menudo mediante visiones, guías angelicales o viajes a lugares celestiales. Estos escritos no estaban pensados como simples relatos. En cambio, buscaban revelar verdades sobre el universo, la justicia y el fin de los tiempos. Aunque el libro se presenta como si hubiera sido escrito por el propio Enoc, los estudiosos modernos coinciden en que él no fue su verdadero autor. De hecho, 1 Enoc es lo que se conoce como una obra pseudepigráfica. Este término se refiere a escritos falsamente atribuidos a figuras históricas o religiosas famosas. La palabra pseudepígrafos proviene del griego pseudes, que significa falso, y epigrafein, que significa inscribir. En el mundo antiguo no era raro que escritores anónimos usaran el nombre de una figura respetada para dar a su obra mayor autoridad y peso espiritual. Así, aunque el libro de Enoc afirma ser autobiográfico, es mejor entenderlo como una construcción literaria en torno al personaje de Enoc. El verdadero autor o autores permanecen desconocidos. Es probable que varios escritores contribuyeran en diferentes partes del texto a lo largo del tiempo, cada uno añadiendo nuevas ideas mientras mantenía la misma voz narrativa. La antigüedad del libro aumenta su importancia. Los estudiosos estiman que las partes más antiguas de 1 Enoc fueron escritas en algún momento entre el 300
y el 200 años. C. Durante el período conocido como el Segundo Templo en la historia judía. Otras secciones pudieron haber sido añadidas en el siglo siguiente, con las porciones más recientes datando alrededor del 100 a.C. Esto sitúa al libro entre los primeros ejemplos de literatura apocalíptica judía y demuestra que sus temas ya se desarrollaban mucho antes del surgimiento del cristianismo. Originalmente, el texto fue escrito muy probablemente en arameo o hebreo, que eran las lenguas principales usadas por las comunidades judías de aquel tiempo. No ha sobrevivido ninguna versión completa en hebreo, pero en siglos posteriores se encontraron fragmentos escritos en arameo. La versión completa de 1 Enoc que existe hoy ha sobrevivido en Ge'ez, la antigua lengua litúrgica de Etiopía. Por esta razón, a menudo se lo llama el libro etíope de Enoc. Pasó a formar parte del canon bíblico oficial de la Iglesia Ortodoxa Etíope y aún hoy es considerado escritura sagrada por esa comunidad. Sin embargo, en la mayoría de las tradiciones judías y cristianas, el libro nunca fue incluido en el canon oficial y no es reconocido como parte de la Biblia. El texto completo de 1 Enoc está dividido en 5 secciones principales, cada una con un enfoque y una estructura específicos. Estas son el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro astronómico, el libro de las visiones de los sueños y la epístola de Enoc. Es probable que estas divisiones fueran escritas en diferentes momentos por distintos autores. Sin embargo, en conjunto, forman una narrativa única que afirma revelar lo que Enoc vio y aprendió antes de que el mundo fuera transformado por el diluvio. La figura de Enoc aparece solo brevemente en la Biblia, pero su legado se ha expandido mucho más allá de los pocos versículos que lo mencionan. En el libro del Génesis, Enoc figura entre los primeros patriarcas, descendientes de Adán a través de la línea de Set. Aparece en el capítulo 5 del Génesis, un capítulo que traza la genealogía desde Adán hasta Noé. La mayoría de las figuras de este capítulo se describen con un patrón directo. Vivieron cierto número de años, tuvieron hijos y luego murieron. Pero la entrada de Enoc rompe este patrón. Génesis 5:24 ofrece una declaración sorprendente. Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Este breve versículo ha capturado la imaginación de los lectores durante siglos. A diferencia de los demás en la genealogía, la vida de Enoc no termina con la frase «y murió». En su lugar, el texto nos dice que fue tomado por Dios. Enoc también es destacado por su vida útil. Según el Génesis, vivió 365 años. Aunque esto es mucho más corto que la duración de vida de otros patriarcas antediluvianos, el número en sí puede tener un significado simbólico, ya que refleja el número de días en un año solar. Algunas tradiciones posteriores han interpretado esto como un signo de la conexión de Enoc con el orden cósmico o el conocimiento celestial, aunque tales ideas no aparecen directamente en el texto bíblico. Enoc es identificado como el bisabuelo de Noé, lo que lo convierte en un vínculo importante en la línea que conduce a la historia del diluvio. Se dice que su hijo Matusalén vivió 969 años, que es la vida más larga registrada en la Biblia. Aunque la Biblia ofrece solo unas pocas frases sobre Enoc, son suficientes para señalarlo como una figura especial. Es una de solo 2 personas en toda la Biblia hebrea de las que se dice que fueron llevadas por Dios sin morir.
La otra es el profeta Elías, quien, según el segundo libro de los Reyes, fue llevado al cielo en un torbellino. Estos eventos poco comunes llevaron a escritores posteriores a ver a ambos hombres como poseedores de un acceso único al ámbito divino. Con el tiempo, el papel de Enoc creció mucho más allá de lo que describe el libro del Génesis. En tradiciones judías y cristianas posteriores, llegó a ser visto no solo como un hombre que caminó con Dios, sino también como un profeta, un visionario e incluso un escriba del cielo. En los primeros años del cristianismo, este texto fue citado directamente en el Nuevo Testamento. La Epístola de Judas, una breve carta que se encuentra cerca del final de la Biblia cristiana, incluye una cita que menciona a Enoc por su nombre. En Judas 1:14-15, el autor escribe: «De ellos también profetizó Enoc, el séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor viene con millares de sus santos para juzgar a todos». Este pasaje refleja de cerca contenido que se encuentra en la sección de 1 Enoc, conocida como el Libro de los Vigilantes. Es uno de los ejemplos más claros de cómo los primeros escritores cristianos conocían este texto y consideraban significativo su mensaje. Este uso temprano no se limitó a Judas. Varios padres de la Iglesia, entre ellos figuras como Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano y Orígenes, también hicieron referencia a 1 Enoc en sus escritos. Algunas de estas referencias fueron positivas, considerando al libro como una fuente de conocimiento sobre la angelología, la cosmología y el juicio. Otros, sin embargo, expresaron cautela o desacuerdo con sus ideas. Aún así, el hecho de que tales figuras discutieran el libro demuestra que 1 Enoc era un texto conocido y debatido en los primeros siglos de la era cristiana. Con el tiempo, sin embargo, el estatus del libro comenzó a cambiar. Hacia los siglos IV y V, el cristianismo dominante empezó a apartarse de los escritos apócrifos que no formaban parte del canon bíblico en desarrollo. Los líderes y concilios de la Iglesia trabajaron para definir los límites de las Escrituras. Los libros que alguna vez fueron influyentes, pero que carecían de aceptación generalizada en todas las regiones, comenzaron a desaparecer de su uso habitual. 1 Enoc estuvo entre ellos. Para la época de figuras como Casiano y más tarde de los teólogos bizantinos, el libro aún era mencionado, pero rara vez leído. Se había desvanecido de la vida intelectual y litúrgica principal de la Iglesia. En la tradición judía, el libro fue igualmente dejado de lado, y la literatura rabínica del período clásico guarda un silencio notable sobre el tema. Hay algunas evidencias que sugieren que este silencio pudo haber sido deliberado, parte de un esfuerzo más amplio por distanciar las enseñanzas judías de los textos asociados con grupos místicos o apocalípticos anteriores. A pesar de este largo periodo de ausencia en Europa y el cercano Oriente, el libro de Enoc no desapareció por completo. Para el siglo XV, los rumores sobre la supervivencia del libro comenzaron a reaparecer en Europa. Eruditos y exploradores que tuvieron contacto con la Iglesia etíope informaron que allí aún se utilizaba una versión del libro de Enoc. A finales de 1400, el filósofo italiano Giovanni Pico de la Mirandola afirmó haber adquirido una copia del libro. Más tarde, a mediados de 1500, el erudito francés Guillaume Postel informó que el clero etíope consideraba el libro como canónico. Estas referencias aisladas despertaron un renovado interés entre los teólogos y humanistas europeos, quienes desde hacía mucho estaban interesados en descubrir partes perdidas u olvidadas de la antigua escritura.
Muchos se han sentido intrigados por el hecho de que este antiguo texto sobreviviera solo en Etiopía, y a menudo preguntan por qué. La respuesta se encuentra en la historia. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse por Europa y el Medio Oriente, rápidamente fue moldeado por la Iglesia romana y más tarde por los concilios de la Iglesia, que definieron qué libros pertenecían a la Biblia. Pero Etiopía siguió un camino diferente. Adoptó el cristianismo tempranamente, alrededor del siglo IV, pero permaneció aislada de la influencia romana y bizantina. Como resultado, la Iglesia etíope mantuvo tradiciones, escrituras y costumbres más antiguas que en otros lugares fueron cambiadas o abandonadas. Esto le permitió preservar textos que desaparecieron en otras partes del mundo. Aún así, ninguna copia física del libro estaba disponible en Occidente. El libro de Enoc seguía siendo más una leyenda que un documento, conocido a través de referencias secundarias, pero aún no redescubierto en su totalidad. Esto cambió drásticamente en el siglo XVIII, gracias a los esfuerzos de un explorador escocés llamado James Bruce. En 1773, después de pasar varios años viajando por Abisinia, la actual Etiopía, James Bruce regresó a Europa con 3 manuscritos completos de un Enoc escritos en Ge'ez. Una copia fue entregada a la Biblioteca Bodleiana en Oxford, otra a la Biblioteca Real de Francia y la tercera la conservó Bruce en su colección personal. La importancia de este hallazgo fue enorme. Después de más de 1000 años de oscuridad, el texto completo del libro de Enoc había sido recuperado. Sin embargo, el impacto del descubrimiento de Bruce no fue inmediato. Los manuscritos que trajo permanecieron en gran medida intactos por los eruditos durante varias décadas. No fue sino hasta principios del siglo XIX cuando comenzó un trabajo académico serio sobre el libro. En 1821, la primera traducción al inglés del texto en Ge'ez fue publicada por Richard Lawrence, un orientalista y profesor de hebreo en Oxford. Su traducción se basó en uno de los manuscritos de Bruce conservados en la Biblioteca Bodleiana. Aunque revisiones posteriores mejorarían su trabajo, la traducción de Lawrence abrió la puerta al estudio moderno de un Enoc e introdujo el texto a un público más amplio en Europa. A lo largo del siglo XIX, eruditos de toda Europa produjeron traducciones y comentarios adicionales. Siguieron ediciones en alemán, latín y francés, cada una contribuyendo al creciente interés en la literatura apocalíptica antigua. Para finales de siglo, Enoc había ocupado su lugar entre los documentos clave estudiados por quienes exploraban los orígenes del pensamiento bíblico y la teología cristiana primitiva. Un segundo gran acontecimiento ocurrió a mediados del siglo XX, con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Entre 1948 y 1956, equipos arqueológicos descubrieron miles de manuscritos antiguos en cuevas cerca de Qumran, a lo largo de la orilla occidental del Mar Muerto. Entre estos rollos se encontraban 11 fragmentos arameos de Enoc. Estos no eran copias tardías ni traducciones de la era cristiana, sino versiones tempranas del texto que datan al menos del siglo II a.C. El descubrimiento de estos fragmentos fue un punto de inflexión. Demostró que el primer Enoc no era una falsificación medieval, ni una tradición etíope aislada, sino una parte genuina de la literatura judía antigua. Los textos en arameo confirmaron que el libro tenía raíces profundas en el pensamiento apocalíptico judío temprano y que probablemente fue compuesto y utilizado por comunidades judías mucho antes del surgimiento del cristianismo. Los eruditos tenían ahora evidencia de que Enoc
formaba parte del mundo cultural y religioso más amplio que dio forma tanto al Nuevo Testamento como a los manuscritos del Mar Muerto. La primera sección de 1 Enoc, conocida como el Libro de los Vigilantes, es quizá la parte más conocida y estudiada de toda la obra. Comprendiendo los capítulos 1 al 36, presenta una narrativa dramática y a menudo perturbadora que intenta explicar el origen del mal en el mundo. Según este texto, un grupo de 200 ángeles llamados los vigilantes fueron enviados a la tierra para observar a la humanidad. El término vigilante proviene de la palabra aramea irin, que significa los que están despiertos o los que vigilan. Estos seres no eran ángeles comunes, fueron designados como guardianes y supervisores, enviados a cumplir una misión divina: observar el mundo humano, no interferir en él. Pero con el tiempo, su papel comenzó a cambiar. El libro de los vigilantes relata que los vigilantes se sintieron fascinados por los humanos que debían observar. En particular, desarrollaron deseo por las mujeres humanas. Bajo el liderazgo de un ángel llamado Semiaza, los vigilantes tomaron la decisión colectiva de descender del cielo y tomar esposas para sí mismos. Este acto marcó el inicio de su rebelión. Se comprometieron mediante un juramento y descendieron sobre el monte Hermón, donde iniciaron su unión con mujeres humanas. Estas relaciones prohibidas dieron lugar al nacimiento de un nuevo tipo de ser, los Nefilim. Los Nefilim, según el texto, eran gigantes. Eran poderosos, violentos y destructivos. Su presencia trajo caos al mundo. Consumían no solo lo que los humanos podían proveer, sino que eventualmente se volvieron contra las propias personas. Algunas versiones de la historia incluso sugieren que los Nefilim comenzaron a devorar animales, luego entre ellos mismos, y finalmente a los seres humanos. A medida que la violencia se extendía, la humanidad clamó a los cielos, y el clamor fue escuchado. Pero los pecados de los vigilantes no terminaron con el acto de procreación. Según el libro de Enoc, su rebelión continuó de una forma mucho más insidiosa, mediante la transferencia de conocimientos que nunca estuvieron destinados a los seres humanos. Esto marca una de las afirmaciones más controvertidas de todo el texto, especialmente cuando se mira desde una perspectiva moderna. El libro sugiere, además, que los vigilantes compartieron conocimientos sagrados y secretos con la humanidad. Eran habilidades y ciencias consideradas prohibidas porque eran demasiado poderosas, demasiado peligrosas o demasiado corruptoras espiritualmente. Estos no eran vistos como conocimientos normales o inofensivos. El libro de Enoc los describe como artes y saberes prohibidos que debían transmitirse lentamente y solo con permiso divino. En cambio, los vigilantes entregaron este conocimiento a los humanos demasiado pronto y sin guía. Este acto, según el texto, dañó el desarrollo natural de la civilización humana. Causó confusión, orgullo y caos. Lo que parecía sabiduría era en realidad corrupción. La línea entre el bien y el mal, entre el cielo y la tierra, se volvió borrosa. Aunque para algunos la idea de que los humanos antiguos recibieron conocimiento desde los cielos pueda sonar inverosímil, existen artefactos tan avanzados para su época que la ciencia moderna aún lucha por explicarlos. Estos objetos y artefactos fuera de lugar desafían nuestras suposiciones sobre lo que las civilizaciones antiguas eran capaces de hacer y plantean preguntas sobre de dónde provenía realmente su conocimiento.
Un ejemplo sorprendente es el mecanismo de Anticitera, descubierto en un naufragio frente a la costa de Grecia en 1901. Al principio, parecía ser nada más que un trozo corroído de bronce, pero décadas más tarde, los investigadores se dieron cuenta de que era un dispositivo increíblemente complejo, una especie de computadora analógica antigua. Fabricado hace más de 2000 años, podía predecir eclipses solares y lunares, rastrear las posiciones de los cuerpos celestes e incluso calcular los años bisiestos mediante un sistema de engranajes diseñados con precisión. Nada parecido volvería a aparecer en los registros históricos por al menos 1000 años. Su exactitud astronómica es tan precisa que los estudiosos aún debaten cómo pudo existir tal tecnología en el mundo antiguo. Algunos se preguntan si este conocimiento se alinea con lo que el libro de Enoc describe como secretos celestiales entregados demasiado pronto. Otro curioso artefacto es la llamada batería de Bagdad, una serie de vasijas de barro halladas en Irak y datadas hacia el 200 a.C. Cada una contiene un cilindro de cobre y una varilla de hierro, y al llenarse con un líquido ácido, el dispositivo puede producir una pequeña carga eléctrica. Mientras algunos sostienen que se usaban para un simple proceso de electrochapado, no existe evidencia concluyente que lo respalde. El hecho de que los antiguos pudieran haber construido un dispositivo eléctrico funcional mucho antes del descubrimiento formal de la electricidad resulta al menos sorprendente, como muchos han señalado. Para algunos, esta idea tiene sentido. En la antigüedad, la gente no debería haber sabido mucho sobre las estrellas, los planetas o calendarios complejos. Sin embargo, de alguna manera lo sabían. Un ejemplo famoso es la alineación de las pirámides de Giza con la constelación de Orión. Este nivel de precisión, usando estrellas que habrían requerido astronomía avanzada, parece imposible para esa época. Algunos investigadores se preguntan, ¿de dónde vino este conocimiento? ¿Podría ser que los antiguos fueran instruidos por seres que no eran enteramente humanos? Lo que siguió, según el libro de Enoc, fue un acto dramático de intervención divina. Al ver el caos desatado en la tierra, Dios respondió enviando a un grupo de poderosos arcángeles para restaurar el orden. A cada uno se le dio una tarea específica. A Uriel se le ordenó advertir a Noé del diluvio que vendría. A Rafael se le mandó encadenar a Azazel, el ángel que había enseñado el conocimiento prohibido, y arrojarlo al desierto, cubriéndolo con rocas afiladas hasta el juicio final. Miguel fue enviado a confrontar a los vigilantes restantes, mientras que Gabriel recibió la misión de destruir a los Nefilim, la violenta descendencia de ángeles y humanos. Los ángeles rebeldes que habían liderado el descenso fueron encarcelados en lo profundo de la tierra, en un lugar llamado Tártaro. El Tártaro se presenta no como un concepto vago, sino como un sitio real y aterrador donde los espíritus rebeldes están encadenados en completa oscuridad. Lo especialmente interesante es que este nombre, Tártaro, fue tomado directamente de la mitología griega. En la creencia griega antigua, el Tártaro era la parte más profunda del inframundo, un lugar donde los dioses derrotados y los monstruos eran encarcelados. Debido a esto, algunos eruditos sostienen que la idea en Enoc estuvo influida por el pensamiento griego. Lo ven como una fusión de creencias judías y helenísticas. Pero independientemente de su origen, muchos creen que este concepto pudo haber contribuido al rechazo del libro de Enoc. En la teología judeocristiana, el infierno suele describirse en términos abstractos, un estado de separación de Dios más que un lugar físico.
El Tártaro, sin embargo, sugiere que incluso los seres espirituales pueden ser juzgados y confinados físicamente. Esto desafía la idea de que los ángeles son puramente inmateriales y están más allá del castigo, lo que lo convierte en un concepto profundamente controvertido. En cuanto a los Nefilim, su destrucción fue absoluta. Su corrupción y derramamiento de sangre habían contaminado la tierra más allá de toda reparación. En respuesta, Dios declaró que el mundo sería purificado por un gran diluvio, un juicio que guarda una fuerte semejanza con la historia bíblica de Noé. Para muchos lectores, esta historia llena vacíos que quedaron abiertos en la narrativa tradicional del Génesis. Los misteriosos versículos en Génesis 6, 1-4, que mencionan brevemente a los hijos de Dios y a los Nefilim, reciben un contexto más completo en Primero Enoc. Al hacerlo, el libro de los vigilantes ofrece una explicación sobre los orígenes del mal. En esta versión de la historia, el mal no es simplemente el resultado de la desobediencia humana. Es el producto de una rebelión celestial, un evento que introdujo el desorden tanto en el cielo como en la tierra. Además, proporciona un trasfondo al diluvio y presenta la idea de que el sufrimiento de la humanidad fue el resultado de la interferencia de seres superiores, no únicamente del pecado humano. Algunos estudiosos han señalado las implicaciones teológicas de este texto. Si se toma en serio, desplaza el foco del fracaso moral de los humanos hacia las acciones de los seres celestiales. Esta interpretación pudo haber sido demasiado controvertida para las autoridades religiosas posteriores, lo que podría ayudar a explicar por qué el libro no fue incluido en el canon. También hay quienes sugieren que esta parte de 1 Enoc representa un capítulo perdido de la historia humana. Para ellos, la historia de los vigilantes y su influencia en la civilización temprana no es solo mito, sino un reflejo simbólico de una época en la que la humanidad experimentó un repentino y misterioso ascenso en el conocimiento, algo que las sociedades antiguas solían atribuir a seres divinos o celestiales. Pero ya sea que se lo vea como teología, mito o alegoría, el libro de los vigilantes presenta un relato convincente de la rebelión divina y sus consecuencias. Ofrece una visión del mundo en la que los reinos celestiales y terrenales están profundamente conectados y en la que el destino humano está moldeado no solo por nuestras propias elecciones, sino también por las decisiones de aquellos que observan desde lo alto. Si lo pensamos, ideas similares aún existen hoy. Muchas personas continúan creyendo en fuerzas invisibles que influyen en nuestras vidas, ya sea a través del destino, el karma o el equilibrio cósmico. La idea de que las acciones generan ondas a través del tiempo, de que las elecciones, tanto humanas como divinas, tienen efectos duraderos, sigue siendo parte de cómo explicamos el mundo. Bajo esta luz, la narrativa antigua de los vigilantes puede que no esté tan distante del pensamiento moderno como parece. Además, la idea de seres divinos descendiendo de los cielos e interactuando con la humanidad no es exclusiva del libro de Enoc. De hecho, relatos similares aparecen en culturas de todo el mundo, muchas de ellas completamente desconectadas entre sí por el tiempo y la geografía. Estos mitos antiguos suelen hablar de dioses, seres celestiales o gigantes que descendieron a la tierra y moldearon el curso temprano de la historia humana. En la mitología sumeria antigua, los Anunnaki eran figuras poderosas descritas como descendientes del cielo.
Algunas versiones sugieren que jugaron un papel directo en la formación de la humanidad o incluso en la mezcla con los humanos. Estas historias provienen de Mesopotamia, una de las civilizaciones más antiguas, y muestran sorprendentes similitudes con los vigilantes de Enoc. La mitología griega también habla de uniones entre lo divino y lo humano. Los titanes y los gigantes eran seres de un poder inmenso, muchos de ellos nacidos de la interacción entre dioses y mortales. Se decía que algunos se rebelaron contra los dioses y fueron castigados en el inframundo, paralelos que evocan el destino de los vigilantes caídos. En la tradición nórdica, los Jötun eran seres gigantes, a menudo opuestos a los dioses de Asgard. Aunque no siempre eran malvados, eran vistos como fuerzas caóticas e indomables, similares en espíritu a los Nefilim. Estas leyendas pueden diferir en nombres y detalles, pero comparten una estructura común. Seres de más allá del mundo humano interfieren en su desarrollo, a menudo a través de uniones prohibidas o la transmisión de conocimiento secreto. Algunos estudiosos ven esto como evidencia de una memoria compartida o de un arquetipo. Otros creen que refuerza la idea de que el libro de Enoc refleja algo más que mito, que registra eventos recordados en diferentes culturas bajo distintos nombres. A esta perspectiva se suman reportes de evidencia física, afirmaciones de que los restos de gigantes han sido descubiertos en varias partes del mundo. Estos hallazgos a veces son descartados u olvidados, pero continúan generando preguntas sobre la posibilidad de que las historias de los Nefilim estén fundamentadas en la realidad. En 1819, en Lompoc Rancho, California, un grupo de soldados supuestamente desenterró un esqueleto humano masivo. Se decía que los restos medían más de 12 pies de altura y estaban rodeados de artefactos inusuales, conchas talladas, herramientas de piedra y símbolos misteriosos. Lo más impactante fue que el esqueleto fue descrito como poseedor de una doble hilera de dientes. Cuando las tribus locales comenzaron a otorgarle un significado espiritual al hallazgo, los restos fueron rápidamente vueltos a enterrar por orden de las autoridades. Aunque la historia es difícil de verificar, ha sido repetida en múltiples fuentes a lo largo de los años. Otro informe llamativo proviene de West Hickory, Pensilvania, en 1870. Según el Oil City Times, trabajadores que excavaban en la región conocida por la exploración petrolera supuestamente descubrieron lo que describieron como los restos de un gigante. Bajo capas de tierra, se decía que encontraron un casco de hierro oxidado y una espada enorme que medía más de 9 pies de largo. Pero lo que siguió fue aún más sorprendente. El hallazgo de un esqueleto que se estimó en casi 18 pies de altura. El informe describía los huesos como de un blanco brillante y bien conservados, con dientes todos intactos y, de manera inusual, todos dobles. Se afirmaba que los restos fueron encontrados a 12 pies bajo un montículo, lo que, de ser cierto, podría sugerir una antigüedad significativa. Uno de los ejemplos modernos más llamativos proviene de Sudáfrica. En la provincia de Mpumalanga surgieron fotografías que mostraban un gran esqueleto con rasgos exagerados, huesos gruesos, un cráneo enorme y lo que parecía ser una huella humana marcada en roca sólida. La huella en sí medía más de 3 pies de largo. Aunque los escépticos afirmaron que las imágenes habían sido alteradas o malinterpretadas, los testigos insisten en que el hallazgo fue real antes de que fuera retirado discretamente de la vista. En Perú, un video viral
captó lo que parecían ser dos figuras gigantes inmóviles en la cima de una montaña remota. Al compararlas con el paisaje circundante, los observadores estimaron que su altura era de al menos 12 pies. Nadie ha podido explicar cómo llegaron las figuras a ese lugar ni qué eran exactamente. Algunos espectadores creen que son señales de que los gigantes aún podrían existir hoy en día, quizá ocultos en cuevas remotas, redes subterráneas o en lo que algunos llaman la tierra interna. Un informe más reciente llegó desde Colorado en 2024. Dos excursionistas fotografiaron sin darse cuenta a una figura masiva aferrada a una ladera. Cuando revisaron la imagen más tarde, la criatura parecía medir más de 20 pies de altura. Mientras algunos piensan que se trataba de una formación rocosa o una ilusión, otros creen que podría ser parte de un creciente número de avistamientos inexplicables vinculados a seres antiguos. Aunque ninguno de estos relatos ha sido confirmado con certeza, muchos los ven como posibles pruebas que respaldan la historia encontrada en el libro de Enoc. Para estas personas, los informes de gigantes y esqueletos antiguos extraños sugieren que Enoc quizá no estaba describiendo un mito puro. En cambio, creen que el libro podría estar recordando seres reales, criaturas que una vez vivieron en la tierra, pero que desde entonces han desaparecido o han sido ocultadas. La segunda gran sección de 1 Enoc es conocida como el libro de las parábolas, que abarca los capítulos 37 al 71. Aunque el término parábolas podría sugerir relatos morales breves, el contenido aquí es diferente. No son parábolas en el sentido en que aparecen en las enseñanzas de Jesús, sino más bien visiones apocalípticas y revelaciones simbólicas sobre el juicio divino. Esta parte del texto introduce a una de las figuras más impactantes de toda la literatura judía antigua, un ser mesiánico llamado el elegido, el justo y más notablemente el Hijo del Hombre. Según la narrativa, Enoc recibe estas visiones después de ser llevado a los reinos celestiales. Desde allí se le muestra lo que sucederá al final de los tiempos, cuando se haga justicia y comience una nueva era. En estas parábolas, el Hijo del Hombre no es simplemente un símbolo de la humanidad. Aparece como un ser divino, preexistente y oculto junto al Altísimo, desde antes de la creación del mundo. Solo los justos pueden verlo. Él es el elegido para traer justicia a la tierra, derrotar a los gobernantes corruptos, vencer a las fuerzas espirituales oscuras y restaurar la paz a los fieles. Sentado junto al Señor de los Espíritus, un título usado para Dios a lo largo del texto, recibe honor y adoración de todos los que habitan en la tierra. Esta visión refleja de cerca lo que más tarde se convertiría en conceptos fundamentales de la teología cristiana. En particular, guarda paralelismos sorprendentes con pasajes encontrados en el Nuevo Testamento. En los Evangelios, Jesús se refiere a sí mismo con frecuencia como el Hijo del Hombre. Esta autoidentificación desconcertó a muchos en su tiempo, pero al compararse con el lenguaje de un Enoc, se aclara más. El Hijo del Hombre en Enoc es a la vez divino y humano, preexistente pero revelado en el tiempo, juez, salvador y portador de sabiduría. El capítulo 48 del libro de las parábolas describe explícitamente a esta figura mesiánica como aquel en quien habita la sabiduría, el que trae luz a las naciones y el que será adorado por todos los pueblos. Su nombre es conocido antes de que el sol y las estrellas fueran creados. En la visión de Enoc, él es la misma fuente de justicia y esperanza. Estas descripciones hacen eco en escritos cristianos posteriores, en particular en el Evangelio de Juan, que habla del Verbo,
el Logos, que estaba con Dios en el principio y luego vino al mundo. En el relato de Enoc, el elegido no actúa solo. Está rodeado de seres angélicos que cumplen roles específicos. Miguel, Rafael, Gabriel y Fanuel reciben cada uno responsabilidades distintas. Su presencia refuerza la estructura del orden divino, con el Hijo del Hombre en el centro, sentado en un trono de gloria. El libro de las parábolas también habla de un juicio final. En esta visión, el Hijo del Hombre preside la sala del tribunal celestial. Se abren los libros, se revelan las obras de todas las personas y se dicta sentencia. Los malvados, junto con las fuerzas espirituales rebeldes, son derribados. Los justos, en cambio, son levantados y reciben vida eterna en paz y luz. Este juicio afecta no solo a la humanidad, sino también a los cielos y a la tierra, señalando una renovación completa de la creación. Es importante destacar que esta visión no se centra únicamente en el castigo. El Hijo del Hombre también ofrece un período de arrepentimiento antes de que llegue el juicio. Aún hay tiempo, se le dice a Enoc, para que incluso los peores pecadores regresen. Pero una vez que llegue el día final, el tiempo de la misericordia termina. Estos temas han planteado preguntas significativas para estudiosos y teólogos. ¿Por qué un texto judío precristiano describe con tanta claridad a una figura tan similar al Mesías cristiano? ¿Estaba Enoc viendo algo que más tarde se cumpliría en Jesús de Nazaret? Y si es así, ¿por qué este libro, tan explícito en su visión mesiánica, no está incluido en el canon bíblico judío o cristiano? Algunos creen que la respuesta radica en su misma claridad. El libro de las parábolas no insinúa ni sugiere, declara que aparecerá un Hijo del Hombre divino, que traerá juicio y reinará en gloria. Habla de adoración, resurrección y renovación cósmica en formas que los escritos cristianos posteriores desarrollarían más plenamente. Para los primeros seguidores de Jesús, estas palabras habrían confirmado su creencia en su misión divina. Pero para otros, esto pudo haber sido demasiado directo, demasiado alineado con la naciente teología cristiana, como para permanecer en las escrituras aceptadas. Esto ha llevado a algunos a sugerir que el libro de las parábolas fue eliminado, o quizás nunca aceptado, porque coincidía demasiado con las afirmaciones cristianas sobre Cristo. Entre las 5 grandes secciones del libro de Enoc, una destaca por su profundo enfoque en los cielos. Conocida como el libro astronómico o el libro de los luminares celestiales, esta parte del texto describe el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas, y revela algo notable sobre las personas que lo escribieron. En su esencia, este libro presenta un calendario solar compuesto por 364 días. El año se divide en 4 estaciones iguales, cada una con 91 días. Cada estación incluye 3 meses de 30 días, seguidos de un día adicional para mantener el equilibrio. Esto creaba un ciclo perfecto. 52 semanas en un año, cada semana comenzando en miércoles, el mismo día en que, según el Génesis, Dios creó las luminarias en el cielo. Este calendario era diferente del sistema lunar usado por los sacerdotes de Jerusalén, que seguía las fases de la luna. Los autores del calendario de Enoc creían que el suyo era más antiguo, más puro, dado divinamente por el ángel Uriel mismo. Lo veían no solo como una manera de medir el tiempo, sino como una estructura sagrada destinada a alinear la vida en la tierra con el orden de los cielos.
Pero lo que lo hace aún más intrigante es el nivel de conocimiento detrás de él. El libro astronómico describe cómo el Sol viaja a través de puertas celestiales a lo largo del horizonte, aberturas imaginarias por donde sale y se pone a lo largo del año. Habla de cambios en la duración del día, de las fases de la luna y de transformaciones en el cielo con una precisión sorprendente para un texto tan antiguo. Pero, ¿cómo sabían tanto sobre los cielos las personas de hace más de 2000 años? Según este texto, su comprensión provenía de los mismos cielos, pero desde una perspectiva histórica, sugiere que las primeras civilizaciones tenían formas de observar e interpretar el universo que nosotros recién hemos comenzado a redescubrir. Una de las ideas centrales en el libro astronómico es que los seres humanos no estamos separados del cosmos. Somos parte de él. Así como el Sol, la Luna y las estrellas siguen patrones, nosotros también lo hacemos. Los autores antiguos creían que los ritmos de la naturaleza estaban ligados a nuestro propio bienestar físico y espiritual, y en muchos aspectos, la ciencia moderna está comenzando a coincidir. Tomemos, por ejemplo, los ritmos circadianos, los relojes internos en nuestro cuerpo, que siguen un ciclo de 24 horas. Estos ritmos regulan nuestro sueño, nuestras hormonas e incluso nuestra temperatura corporal. La glándula pineal, enterrada profundamente en nuestro cerebro, se activa en respuesta a la oscuridad. Libera melatonina, indicándonos cuándo dormir. Este proceso no está impulsado por la invención humana, sino por la salida y la puesta del sol, exactamente el tipo de conexión entre vida y luz descrito en el libro de Enoc. Hace miles de años, los escritores de Enoc quizá no conocían la palabra melatonina, pero entendían que el tiempo era sagrado y que vivir bien significaba vivir en armonía con las estrellas del cielo. No intentaban controlar la naturaleza, intentaban seguirla. Esta visión del mundo es muy diferente a la nuestra. Hoy en día, solemos ver el tiempo como algo que se debe administrar, manipular o conquistar. Construimos calendarios digitales, horario de verano y usos horarios. Pero las personas detrás del libro astronómico creían que el tiempo era un regalo, destinado a guiarnos. A través de las visiones de Enoc, vemos una civilización que construyó su vida alrededor de los ritmos celestiales. Se despertaban, plantaban, cosechaban y celebraban de acuerdo con las estrellas. Esta perspectiva también explica su rechazo a la astrología. En el libro astronómico, la astrología, el intento de predecir el destino humano a partir de las estrellas, se considera peligrosa. Se describe como una de las enseñanzas prohibidas dadas por los ángeles caídos. Aunque las estrellas tenían un significado, su propósito era enseñar reverencia, no dar a los humanos poder sobre el destino. Siguiendo al libro astronómico, la siguiente sección de 1 Enoc es conocida como el libro de los sueños. Compuesto por 2 visiones extensas, este texto ofrece no solo comprensión espiritual, sino también un amplio relato alegórico de la historia humana e israelita. La segunda visión, a menudo llamada el Apocalipsis animal, se erige como una de las narrativas simbólicas más impactantes de toda la literatura antigua, compuesta en algún momento del siglo II a.C. C. Probablemente durante o poco después de la revuelta macabea, esta visión relata la historia del mundo, desde la creación hasta una futura era mesiánica. La narración comienza con una imagen simple pero poderosa, un toro blanco, que representa a Adán, el primer hombre. De él nacen más animales blancos, cada uno simbolizando a sus descendientes justos.
Pero este orden se interrumpe rápidamente. Aparece un becerro rojo, que representa a Abel, seguido de un becerro negro, Caín, cuyo acto de violencia introduce la corrupción moral en el mundo. Este uso simbólico del color continúa a lo largo de la visión. Blanco para la pureza, rojo para la sangre y negro para el pecado y la decadencia espiritual. A medida que la visión avanza, generaciones humanas enteras y eventos bíblicos se transforman en forma animal. Las ovejas llegan a representar a los fieles de Israel. Se designan carneros como sus líderes, mientras que lobos, leones y osos simbolizan imperios extranjeros y ejércitos invasores. Los ángeles son representados como humanos que vigilan los rebaños, mientras que los caídos, aquellos que transgredieron sus roles divinos, aparecen como bestias monstruosas que devoran a las ovejas. Lo notable de esta visión no es solo su contenido, sino su método. Al contar la historia de la humanidad a través del lente de los animales, el autor o redactor del libro de los sueños logra universalizar la narrativa. Como en Rebelión en la granja de George Orwell, escrita más de 2 milenios después, esta visión utiliza imágenes no humanas para comentar cuestiones profundamente humanas: poder, traición, justicia divina y destino colectivo. No es una simple fábula. Es una historia teológica, codificada en símbolos, destinada a trascender el tiempo y la cultura. El apocalipsis animal no se limita a repetir la historia conocida, la replantea. Eventos como la esclavitud en Egipto, el Éxodo, la construcción del Templo de Salomón, el exilio a Babilonia y el eventual surgimiento del movimiento macabeo son retratados mediante un simbolismo vívido y complejo. Las ovejas vagan, son cazadas, son engañadas por pastores ciegos, una imagen que se convierte en una clara crítica al liderazgo corrupto. 70 de estos pastores, probablemente representando supervisores angélicos o nacionales, son finalmente juzgados por Dios por fallar en su tarea y son arrojados a un abismo de fuego. Hacia el final de la visión nace un nuevo toro blanco. Muchos interpretan esto como una referencia a una figura mesiánica, un líder tanto temido como venerado por todas las criaturas de la tierra. La visión culmina con la transformación de todos los animales. Vuelven a convertirse en toros blancos puros y restaurados, simbolizando un mundo renovado. Esta nueva era es de justicia y paz, donde el orden divino finalmente se restaura. Así, el libro de los sueños también sugiere que la historia no es aleatoria, es guiada, juzgada y, en última instancia, redimida. El sufrimiento y la corrupción de la humanidad son el resultado de una disrupción cósmica y de seres divinos. Esto desafía aún más las suposiciones modernas sobre los orígenes de la vida y de la civilización. La teoría de la evolución explica el desarrollo biológico. La teoría del Big Bang describe el surgimiento del tiempo físico y la materia, pero para muchos, estos marcos no responden por completo a preguntas más profundas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué las civilizaciones surgen y caen en patrones que parecen morales en lugar de aleatorios? El libro de los sueños ofrece una respuesta antigua. Sugiere que la historia humana no es solo una secuencia de eventos, sino un drama moral escrito en los cielos. En esta historia, el tiempo tiene significado, los símbolos importan, y la supervisión divina nunca desaparece por completo. Incluso cuando las ovejas están dispersas y sus pastores fallan, el Señor de las ovejas vigila, recuerda y prepara una restauración.
Esta visión, en parte apocalíptica, en parte histórica y en parte teológica, refleja una cosmovisión que es rara en los tiempos modernos. Es un mundo donde los eventos cósmicos y terrenales se reflejan mutuamente, donde la alegoría no es solo literatura, sino verdad. Bajo esta luz, el Apocalipsis animal es más que una narración poética del pasado de Israel. Es un mapa del destino humano. La sección final del libro de Enoc se llama La Epístola de Enoc. A diferencia de las visiones anteriores que hablan en símbolos y alegorías, esta parte se siente más personal y directa. Se lee como una carta, no solo dirigida al hijo de Enoc, Matusalén. Muchos estudiosos creen que Enoc estaba hablando a través del tiempo, ofreciendo advertencias y sabiduría a aquellos que vivirían mucho después de su época, posiblemente incluso a nosotros. Esta sección incluye enseñanzas sobre el bien y el mal, la justicia y el castigo, y el destino final del mundo. Describe el camino de la rectitud como uno lleno de luz, mientras que el camino del pecado conduce a la oscuridad. Enoc deja en claro que estos dos caminos no son solo elecciones personales, sino que moldean al propio mundo. Insta a su hijo y a los demás a vivir con honestidad, compasión y humildad. Pero quizás la parte más intrigante de esta sección es lo que los eruditos llaman el Apocalipsis de las semanas. En esta parte, Enoc divide la historia humana en 10 semanas simbólicas, no semanas literales de 7 días, sino períodos de tiempo o eras. Las primeras 7 semanas describen eventos que ya estaban en el pasado cuando el libro fue escrito. Cubren momentos clave de la historia sagrada: la era de la rectitud, los días de Noé, el tiempo de Abraham y la entrega de la ley a Moisés. Lo que hace que esto sea tan convincente es que varias de estas semanas simbólicas parecen alinearse con eventos reales. Por ejemplo, una de las semanas posteriores habla de un tiempo en que una casa será quemada con fuego. Muchos creen que esto es una referencia a la destrucción del segundo templo en Jerusalén, en el año 70 después de Cristo. Otra semana describe el surgimiento de líderes pecaminosos que oprimen a los justos, algo que muchos conectan con la persecución de los primeros creyentes o incluso con regímenes totalitarios de siglos más recientes. Pero la 10ª y última semana es diferente. No ha ocurrido por completo aún, al menos no según muchas interpretaciones. Esta semana incluye una serie de eventos poderosos: la exposición de sistemas corruptos, la caída de gobernantes malvados, la llegada del juicio final y la creación de una tierra renovada donde reinará la justicia. En la 7ª parte de esta última semana, Enoc dice que aparecerá un cielo nuevo y que habrá semanas sin número y un tiempo de paz eterna. Si esta visión es correcta, entonces ahora estamos viviendo bajo la sombra de esa semana final. Y si es así, el futuro podría traer tanto gran agitación como gran esperanza. Algunos investigadores creen que Enoc pudo haber sabido más que solo la verdad religiosa. Argumentan que la exactitud de algunas predicciones insinúa algo más profundo, posiblemente un conocimiento transmitido desde tiempos aún más antiguos. Existe una teoría de que mucho antes de la historia registrada existieron civilizaciones avanzadas. Muchos creen que estas civilizaciones fueron arrasadas en grandes desastres, dejando solo rastros detrás. Podría haber sido Enoc una de las últimas voces que portaban su memoria. Sitios como Göbekli Tepe, en la actual Turquía, parecen apoyar esta idea.
Construido alrededor del 9600 a.C., mucho antes de la invención de la escritura o la rueda, este antiguo sitio muestra signos de planificación avanzada y una vida espiritual compleja. Otro ejemplo son las misteriosas ruinas submarinas cerca de Yonaguni, Japón. Algunos investigadores creen que estas podrían ser restos de ciudades perdidas. Estos descubrimientos desafían la idea de que la historia solo comenzó con el antiguo Egipto o Mesopotamia. Y si hubo pueblos, quizá miles de años antes, que entendieron las estrellas, construyeron grandes monumentos y observaron los cielos en busca de señales, tal como lo hizo Enoc. Las historias de civilizaciones perdidas como la Atlántida pueden no ser solo mitos. Según el filósofo griego Platón, la Atlántida fue una cultura poderosa y avanzada que cayó en la ruina debido al orgullo y la codicia. Muchos creen ahora que esto puede ser una advertencia envuelta en alegoría, un espejo de lo que podría sucedernos a nosotros. Así como la Atlántida desapareció, ¿y si el mensaje de Enoc es una advertencia final de un mundo ya destruido una vez? En uno de sus últimos mensajes, Enoc habla sobre su hijo y las generaciones que le seguirían. Escribe sobre un tiempo en que el mal se levantaría, pero también en que la verdad volvería a brillar. Habla de un futuro en el cual aquellos que sufren por hacer lo correcto finalmente serán recompensados. Si esto es cierto, entonces el libro de Enoc no es solo escritura antigua o mitología perdida. Podría ser un mapa del propio tiempo, un mapa que muestra de dónde venimos y hacia dónde podríamos dirigirnos. El libro de Enoc, como hemos visto hasta ahora, presenta una narrativa poderosa y compleja que desafía las historias convencionales e invita a reconsiderar el papel de la humanidad en el cosmos. Sin embargo, muchos que exploran la verdadera historia de la humanidad no olvidan los otros dos libros enóquicos. Como piezas dispersas de un rompecabezas, 2 Enoc y 3 Enoc pueden ayudar a completar una imagen que un Enoc por sí solo no puede revelar por completo. 2 Enoc, a veces referido como el libro de los secretos de Enoc, sobrevive solo en manuscritos eslavos eclesiásticos antiguos, lo que sugiere que probablemente fue preservado dentro de las tradiciones cristianas orientales. Sin embargo, los estudios lingüísticos indican que pudo haber sido escrito originalmente en griego, y quizás incluso antes en hebreo o arameo. Esto sitúa sus orígenes en un espacio histórico complejo, posiblemente en las comunidades judías de Egipto o en el más amplio mundo helenístico, en algún momento entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo. En sus páginas, 2 Enoc ofrece un relato íntimo del viaje de Enoc a través de múltiples niveles del cielo después de ser tomado por Dios. Estos cielos están llenos de misterios, reinos angélicos, registros de los actos humanos y los lugares ardientes del juicio. Pero uno de los elementos más notables en este libro es el nacimiento y exaltación de Melquisedec. A diferencia de la Biblia, donde Melquisedec aparece brevemente y sin contexto, 2 Enoc describe su nacimiento como milagroso, nacido de una madre muerta, criado por ángeles y finalmente apartado como un sacerdote sin linaje humano. Esta narrativa insinúa intervenciones divinas a lo largo de las generaciones y la existencia de individuos escogidos colocados para preservar el conocimiento sagrado. Lo que 2 Enoc parece sugerir es que Enoc no fue simplemente apartado del mundo como una nota al pie en el Génesis. Más bien, su partida fue una transición hacia un papel superior, uno que continuó influyendo en el orden espiritual de la creación. De esta manera, el libro llena un vacío narrativo entre la caída de la humanidad
y su profetizada restauración. Implica que la transformación de Enoc no fue el final de una historia, sino el comienzo de una responsabilidad sagrada. Siglos después, surgiría otro texto, añadiendo una capa más al misterio. 3. Enoc, escrito en hebreo durante el período medieval temprano, es un producto del misticismo judío posterior al templo. Profundamente conectado con la tradición esotérica conocida como misticismo Merkabah, este libro explora los carros divinos, los palacios celestiales y las complejas jerarquías de los seres angélicos. Aquí, Enoc reaparece, pero como el arcángel Metatrón. En esta forma elevada, Enoc es retratado como el más alto de los ángeles, solo por debajo de Dios. Se le concede un trono, un nuevo nombre y acceso a los engranajes internos del cielo mismo. De muchas maneras, esta representación completa el arco que comenzó en el Génesis. Un hombre que una vez caminó con Dios, ahora es parte de la jerarquía divina, sirviendo como escriba del cielo y como conducto entre la voluntad divina y la historia humana. Lo que hace especialmente fascinante a 3 Enoc es cómo refleja una visión del mundo que ve lo material y lo espiritual como realidades profundamente entrelazadas. Los autores de este texto, y quienes lo preservaron, no vieron la transformación de Enoc como un mito, sino como una verdad profunda sobre el destino de la humanidad. Para ellos, los seres humanos no estaban en la cima de la evolución, como podría sugerir el pensamiento moderno, sino que formaban parte de un largo viaje lleno de ciclos de ascenso, caída, juicio y renovación. Estos libros también reflejan una mentalidad mucho más atenta a las realidades cósmicas de lo que solemos estar hoy. Las civilizaciones antiguas creían que el tiempo mismo se movía en patrones repetidos. Muchos pensaban que la historia no era una línea recta, sino una espiral, una serie de eras que comenzaban, decaían y terminaban, solo para comenzar de nuevo. Dentro de ese ciclo, la caída de civilizaciones, quizás incluso de épocas enteras como la Atlántida, servía como advertencia para los que venían después. Si 1 Enoc nos muestra el problema, la corrupción de la creación y la caída de los ángeles, entonces 2 y 3 Enoc ofrecen destellos de la solución. Sugieren que el plan de Dios siempre incluyó un remanente, un hilo oculto de verdad preservado a través de hombres justos como Enoc, Melquisedec y quizás otros desconocidos para nosotros. Y a través de estos textos, ese hilo se extiende hasta nuestro tiempo. Pero ¿cuándo fue eliminado el libro de Enoc de la Biblia? Y lo más importante, ¿por qué? Para responder a esto, necesitamos observar el lento y complejo proceso mediante el cual las autoridades religiosas decidieron qué libros eran oficialmente escritura y cuáles no. Esto no ocurrió de la noche a la mañana, tomó siglos. En la tradición judía, los libros que eventualmente se convirtieron en parte de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento fueron recopilados y debatidos durante un largo período de tiempo. Para el primer siglo después de Cristo, la mayoría de las comunidades judías habían acordado un conjunto central de textos sagrados, pero el libro de Enoc no estaba entre ellos. Aunque fue ampliamente leído y respetado por algunos grupos, especialmente aquellos que vivían cerca del Mar Muerto, fue excluido. Una posible razón es que no fue escrito en hebreo, como muchos otros textos sagrados, sino probablemente en arameo. Otra razón es que su autor, Enoc, vivió antes del tiempo de Moisés, lo que dificultaba encajarlo en el marco legal y profético sobre el cual se construyó el canon judío.
En el cristianismo primitivo, las cosas fueron aún más complicadas. Diferentes comunidades cristianas usaban distintas colecciones de escrituras. Algunas incluían el libro de Enoc. De hecho, era conocido y citado por muchos escritores cristianos tempranos. Un ejemplo claro es la Epístola de Judas en el Nuevo Testamento, que cita directamente una profecía encontrada en Enoc. Esto demuestra que algunos de los primeros cristianos lo consideraban un texto importante e incluso inspirado. Pero con el tiempo, a medida que la Iglesia creció y se organizó más, los líderes comenzaron a decidir qué libros debían incluirse en la Biblia oficial. Esto no se trataba solo de verdad espiritual, sino también de unidad. La Iglesia quería crear un mensaje claro que todos los cristianos pudieran seguir. Este proceso llegó a un punto decisivo en los siglos IV y V. Se celebraron concilios de la Iglesia para finalizar el canon bíblico. El concilio de la Odisea, alrededor del año 363 después de Cristo, fue uno de los primeros en enumerar qué libros estaban aprobados para la lectura pública. Más tarde, los concilios de Hipona en el 393 después de Cristo, Calle y de Cartago en el 397 después de Cristo, confirmaron listas similares. En todos estos concilios, el libro de Enoc no fue incluido. Después de esto, el libro comenzó a desaparecer del cristianismo dominante. Ya no se leía en las iglesias, no lo copiaban los escribas. Finalmente, en Europa y Medio Oriente, se desvaneció en la oscuridad. Durante más de 1000 años, estuvo casi completamente olvidado, mencionado solo de pasada por eruditos y teólogos que ya no tenían acceso al texto completo. Pero para la mayor parte del mundo, su ausencia durante tanto tiempo solo reforzó la idea de que nunca estuvo realmente destinado a formar parte de la Biblia. Entonces, ¿por qué fue prohibido? Algunas explicaciones se basan en preocupaciones históricas y teológicas. Una razón es que el libro de Enoc es lo que los eruditos llaman un texto pseudepigráfico. Eso significa que fue escrito bajo el nombre de alguien famoso, en este caso Enoc, pero no realmente por él. Esta era una práctica común en el mundo antiguo, pero para las autoridades eclesiásticas posteriores planteaba dudas sobre su autenticidad. Si Enoc realmente no lo escribió, ¿podía todavía ser confiable? Otra razón es el contenido del libro. 1. Enoc está lleno de visiones, ángeles y advertencias apocalípticas. Describe la caída de los seres celestiales, la corrupción de la humanidad y la llegada de un juicio final. Estos temas eran muy distintos de la teología más estructurada que se estaba formando en la Iglesia primitiva. Algunos líderes pudieron haber visto el libro como demasiado místico o especulativo. No encajaba con el nuevo y más claro mensaje de salvación y doctrina que estaban intentando construir. Una de las partes más debatidas de 1 Enoc es la historia de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y crearon una raza de gigantes llamada los Nefilim. Esta idea proviene de unos pocos versículos misteriosos en el Génesis, pero Enoc la amplía en gran detalle. En la Iglesia primitiva, muchos pensadores como Justino Mártir e Ireneo aceptaron esta historia y la usaron para explicar el origen del mal. Pero con el tiempo, esta visión cambió. Para el siglo V, poderosos teólogos como Agustín de Hipona comenzaron a argumentar que los ángeles no podían tener cuerpos físicos y por lo tanto no podían tener hijos con los humanos. Él propuso una interpretación diferente, que los hijos de Dios, en el Génesis, eran en realidad humanos de la línea justa de Set. Esta nueva lectura se convirtió en la visión dominante dentro del cristianismo. Como resultado, la historia contada en Enoc
pasó a considerarse incorrecta o incluso peligrosa. Más allá de estas razones teológicas, hay otra idea. El libro de Enoc desafía la misma estructura de la autoridad religiosa. En sus páginas, Enoc no es un sacerdote, no es un profeta de Israel y no es alguien que siga los rituales del templo. Es un forastero y un hombre antediluviano que camina con Dios, recibe visiones y es llevado al cielo sin morir. Habla con ángeles, ve los secretos del universo y regresa para advertir a la humanidad. En tradiciones posteriores, incluso se convierte en el ángel Metatrón, segundo solo después de Dios. Para algunos, esto era demasiado. Si Enoc podía acceder al conocimiento divino sin formar parte de ninguna institución, ¿qué significaba eso para los sacerdotes, los templos o los concilios de la Iglesia? El libro ofrecía una conexión directa entre el cielo y la tierra, una que evitaba por completo la religión organizada. También existe una teoría de que el libro de Enoc no fue eliminado porque fuera falso, sino porque estaba demasiado cerca de algo verdadero. El libro describe una versión de la historia humana que es más antigua, más oscura y más misteriosa que la que nos enseñan. Habla de seres antiguos que dieron a la humanidad conocimientos prohibidos. Habla de prisiones cósmicas y de un juicio no solo para los humanos, sino también para los ángeles. Sugiere que el mal comenzó en los cielos y cayó a la tierra. Para algunos, esta explicación tiene un inquietante sentido. Llena vacíos que la Biblia deja abiertos. Responde preguntas que aún hoy se debaten. Si el libro de Enoc hubiera sido aceptado en la Biblia, habría cambiado la manera en que vemos todo, desde la creación hasta la salvación y la batalla entre el bien y el mal. Quizás por eso fue excluido. Incluso hoy, el libro de Enoc sigue siendo uno de los textos más misteriosos jamás escritos. Descartado, olvidado y redescubierto, habla de un mundo mucho más antiguo y extraño de lo que nos enseñan a imaginar. Para algunos, es un mito, para otros, es un plano para el futuro. Sea lo que sea, la mayoría de los historiadores coinciden en que el libro de Enoc es una clave para comprender los orígenes de la religión y una verdad que nunca se perdió, solo estuvo oculta. Si esta verdad resuena contigo y despierta preguntas o teorías propias, compártelas en los comentarios. Y si crees que más personas deberían descubrir los secretos del libro de Enoc, dale like al video y ayuda a difundir el mensaje. Para ir aún más profundo y experimentar la historia completa, mira a continuación la película completa del libro de Enoc. Mantengan sus mentes abiertas y hasta que nos volvamos a encontrar.